se ocupó de estudiar si el glifosato pasaba a la placenta, que se forma en el mes 4. En la 12ª semana la placenta está madura. En ese momento, experimentos hechos con placentas humanas obtenidas, digamos, de embarazos, se ha visto que el glifosato de un 15 a un 20% de la concentración de sangre atraviesa la barrera placentaria. O sea que no solamente podría haber efectos tempranos durante el embarazo, sino que también podría haber efectos tardíos, porque pasa la barrera placentaria. Todo esto lo digo, me obligan a decirlo, porque si alguien dice no importa porque no pasa la placenta, las contestaciones son dos. Primero, temprano no hay placenta, y segundo, tardíamente, cuando hay placenta también pasa la placenta. Lo lamento, uno está contestando preguntas que están flotando. Yo esto en general no lo hago en las charlas científicas, porque uno no tiene por qué dar explicaciones sobre las objeciones al referéndum de las objeciones. La próxima, por favor. Este es el único caso documentado. Es el único caso documentado en el sentido de que en el Chaco el gobernador del Chaco creó una comisión, dada una discusión sobre posibles efectos de uso de agroquímicos en La Leonesa, que es una localidad que está a unos 80 kilómetros de Resistencia, al norte, en el límite con Paraguay. En ese lugar empezaron a haber cosas, entonces se formó una comisión oficial a partir de un decreto provincial que determinó, por supuesto el informe nunca desapareció en la burocracia en algún lugar y nunca fue ni siquiera comunicado a la Cámara de Diputados, que vive todas las semanas pidiendo que le manden el informe que firmó los 6 o 7 representantes de la comisión nombrada por el gobernador para estudiar los efectos de los agrotóxicos en salud humana, y que encontró que en La Leonesa, en el lugar más cercano a los arrozales del señor, ¿cómo se llama? Jorge Meitrich, encontraron un 300% de aumento de cáncer en los últimos 10 años respecto a los 10 años anteriores. Eso es un dato de incidencia. 300% significa triplicaron los casos de cáncer y sobre todo leucemias y linfomas en chicos menores de 15 años. La segunda, la próxima por favor, es que encontraron que, estas barras lo dicen todo, que comparando desde el año 97 al 2008 hay de un 19 por 10.000 casos de malformaciones a un 85.3 por cada 10.000 aumentados, o sea 400% en los últimos 10 años en toda la provincia de Chaco. Aclaro, porque si no, para evitar mayores discusiones, esto no es un dato epidemiológico, esto es un dato de una comisión que fue a los registros públicos de los hospitales, recogió las historias clínicas, hizo los números, elevó el informe y le dijo al gobierno de la provincia del Chaco: esto es suficiente para activar el principio precautorio, recomendamos que se hagan los estudios epidemiológicos que confirmen la correlación que hay entre la correlación que se supone que esto dice entre el uso de estos agroquímicos y estas enfermedades crónicas, sobre todo la de cáncer, que yo en mi opinión considero que va a terminar siendo más grave que la de las malformaciones, porque en realidad la verdadera enfermedad de una mujer embarazada en contacto es el aborto, porque es la mayor cantidad probablemente de casos terminan en una interrupción del embarazo en etapas muy tempranas, en las primeras semanas de gestación. Nunca llegan a la malformación. La malformación es casi una excepción, digamos, no que lleguen a la malformación. Por eso no se ven tantas malformaciones. Se van a ver numéricamente más casos, abortos reincidentes que malformaciones. Pero el cáncer no es lo mismo. El cáncer se va a manifestar crónicamente en algún momento. Deben saber que hay estudios hechos de genotoxicidad que indican, que insinúan, digamos, de que el glifosato es
un inductor de alguna manera que podría llevar a alteraciones celulares que podrían desembocar al cáncer. Los estudios de genotoxicidad están hechos tanto en Europa como están hechos acá en Río Cuarto, como están hechos en el litoral. En el litoral, en Río Cuarto, hay una serie de estudios bioquímicos o moleculares que se hacen en gente que ha estado expuesta a agroquímicos y gente que no ha estado expuesta, y claramente muestran que hay efectos sobre la estructura del DNA en aquellos que fueron expuestos mucho más graves o mucho más frecuentes que en los que nunca estuvieron expuestos. No son trabajos nuestros, pero son trabajos suficientemente claros, una vez más, porque esto no se reduce a una charla, para activar el principio precautorio. Que quede claro. Que luego acá la consigna no es quién tiene razón, sino activar el principio precautorio, y con el principio precautorio, como dijo la Cámara de Santa Fe cuando falló por el amparo de San Jorge, dijo: señores, apliquen el principio precautorio y demuestren de que esto no hace daño. No estamos hablando de una ecuación matemática o de una teoría de la física nuclear. Estamos hablando de que se está haciendo algo sobre la naturaleza que ha llegado a serias sospechas de que que nos induce a las serias sospechas de que esto puede estar, sin ofender las historias personales. Tengo que decir que hay que hacer los estudios epidemiológicos, aunque la señora tenga la certeza y Fabián tenga la certeza, es cierto, pero en poblaciones grandes, para prevenir, para precaver, para normar, hay que hacer el estudio epidemiológico, que no es una gran cosa, es simplemente hacer las correlaciones, porque si no, no hay un estudio científico. Es más, las normativas que puedan salir de las cámaras de diputados deben basarse en esos estudios, de tal manera que puedan decir con certeza de que la población está siendo numéricamente afectada por estas sustancias. A mí no me cabe la menor duda, pero en todo caso, si no se hizo hasta ahora es por negligencia y no porque no haya pruebas suficientes para haberlo hecho. Y se podía haber ahorrado muchísimos males o muchísimos efectos si se hubiera hecho, se hubiera monitoreado, previendo que podían pasar cosas como esta. La próxima. Acá les traje una serie de sustancias, algunas son conocidas y otras no. Para ustedes algunas son conocidas y otras no. Todas estas sustancias también tienen que ver, son teratogénicas y tienen que ver también con el metabolismo del ácido retinoico. O sea que el metabolismo del ácido retinoico en un desarrollo embrionario lo suficientemente sensible como para que sea golpeado por sustancias muy diferentes, no solamente por el glifosato. Atento a esto, porque entonces, en la próxima, nosotros pensamos que si uno quisiera probar la verdadera toxicidad, tendría que tener al menos 2 o 3 condiciones que aficionado, digamos, que tienen al frente más o menos dibuja. En principio sería muy útil que cuando se va a usar una sustancia para este tipo de cosas se usen sistemas de biosensibilidad lo suficientemente, valga la redundancia, sensibles como para detectar toxicidad en situaciones muy, muy, muy específicas. Nadie hace estudios de toxicidad usando sistemas embrionarios, por ejemplo. A ver cómo es afectado el sistema. Experimentos como estos son más simples que estos. Podrían hacerse más simples. Un organismo que está en desarrollo lo suficientemente sensible como para detectar toxicidad en muy bajas condiciones. Y las otras dos es que los estudios de toxicidad antes de salir al mercado deberían ser corroborados por estudios de cronicidad de uso en experimentación y con dosis muy bajas, no con las dosis letales que se usan normalmente, dosis subletales, porque en realidad las dosis letales son las que matan, pero nadie habla de las dosis que enferman. Y la medicina no se trata de vida o muerte, se trata de
paliar enfermedades. Entonces uno debería prevenir